Hola, queridos hermanos, buen día. Pues ya es martes 3 de septiembre, martes de la semana 22 de tiempo ordinario. Y estamos reunidos aquí en este rincón del diácono para meditar la palabra de Dios. Y bueno, miren, ya puse aquí mi banderita. Septiembre es el mes de la patria porque el día 16 de septiembre celebramos la independencia de México. Pero bueno, lo más importante es que todos los días celebramos la independencia como cristianos, como católicos, que Dios, Cristo Jesús, nos trajo esa independencia liberándonos del pecado. Y bueno, hoy celebramos una memoria litúrgica de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia. Fíjense qué interesante porque al celebrar este doctor de la iglesia tiene varias personas, varios santos que han sido elevados a ese rango de doctores, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, son doctores porque es diferente. Tú puedes tener un doctorado en ciencias, tú puedes tener un doctorado, no sé, en medicina, y eso quiere decir que te ha llevado a tener conocimientos y a eso te ha llevado la inteligencia humana que tienes. Pero un doctor de la iglesia es porque no ha buscado la inteligencia del mundo, sino la sabiduría, perdón, la sabiduría de Dios. Y bueno, de eso nos habla esta primera lectura, de la carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículos del 10 al 16. Dice, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios, pero está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque el espíritu nosotros cuando nacemos, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Estaba inerte, era de lodo, pero cuando sopla sobre él, le da el aliento de vida y lo hace vivir. Nosotros cuando nacemos traemos ese espíritu que nos da la vida, pero el bautismo nos da el espíritu de Dios, que es el espíritu que conoce todo, y es el espíritu que nos lleva a nosotros a buscar esa sabiduría. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien. Dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el espíritu de Dios. Y fíjense, nosotros recibimos el espíritu que nos da aliento de vida, pero la importancia dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Cuando nosotros nos quedamos en el espíritu del mundo, creemos que todo lo que tenemos es por nuestra inteligencia. Yo hice mucho dinero, yo tengo un doctorado, yo tengo un carro, todo eso gracias a mi inteligencia. Pero el Espíritu de Dios nos hace ver que todo eso ha sido gracia de Dios, que ha sido a través de esa inteligencia que el Espíritu de Dios me dio y que me hace que la lleve para el bien. Porque también hay personas que su inteligencia la usan para el mal, haciendo planes para asaltar un banco, para secuestrar a una persona, o sea, la inteligencia del hombre nos puede llevar a la perdición. La inteligencia, la sabiduría de Dios es la que nos lleva a la salvación. La inteligencia del mundo, la inteligencia del hombre te sirve si la aplicas al bien, porque te va a ayudar a vivir bien, a tener comodidades. Pero la sabiduría de Dios te va a ayudar a que esas riquezas y esas pertenencias materiales no te lleven a la perdición. Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios por encima de la del mundo, porque es la que va a hacer valorar las gracias y los dones que me ha dado para el mundo. Y dice, la inteligencia del hombre no puede comprender cosas del Espíritu de Dios. Eso es algo muy interesante porque dice el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una locura que no puede entender. Es lo que hemos dicho siempre de esta cruz. O sea, la gente que no tiene fe ve a un hombre derrotado, ve a un hombre muerto que perdió la batalla. Y yo les digo en las exequias, utilizando esta imagen de Cristo, y ustedes les digo, ustedes ven aquí en el ataúd a su ser querido que acaba de morir, y si lo vemos solamente con la inteligencia del mundo, estamos viendo a un muerto, a un cuerpo que perdió la vida, que ha sido derrotado por la muerte. Pero cuando lo vemos con la sabiduría de Dios, estamos viendo a alguien que ha entregado ya el instrumento o el envoltorio con el que llegó a este mundo, pero que Él ha vencido a la muerte, junto con Cristo Jesús en la resurrección. Entonces, mis hermanos,
Esa es la situación. Por eso las personas que tenemos fe salimos adelante más fácilmente del dolor y del sufrimiento. Porque las personas que buscan el conocimiento humano y la sabiduría humana son felices cuando tienen todo, cuando no hay sufrimiento, cuando no hay enfermedad, son felices. Pero ¿cuántos de ellos no incluso hasta muchos se han suicidado cuando pierden todo el dinero, cuando pierden a su esposa, cuando pierden cosas materiales, cuando están en enfermedad, cuántos no se tiran a la bebida? ¿Cuántas personas no se van por el mal camino porque su esposa los dejó, porque perdieron el trabajo? Las personas que tenemos la fe en Dios, sabemos que esas cosas no nos separan de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Dice San Pablo, la enfermedad, las tribulaciones. Al contrario, todo, en eso salimos vencedores en Cristo, que es el que nos ha amado. Por eso solamente este pasaje que les acabo de leer está muy interesante porque reflejan una verdadera realidad. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu. Y bueno, entramos en el Evangelio que el día de hoy corresponde a San Lucas, igual que ayer, pero ahora capítulo 4 versículos del 31 al 37. Es un pasaje también súper interesante que nos debe dejar primero una cosa bien clara. Jesús vence el demonio y todas las cosas que tienen que ver con él. Y si tú no has logrado vencer tus demonios, como puede ser la lujuria, como puede ser la ambición, cualquier que sea el pecado el que te tiene atorado, si no lo has logrado vencer es porque estás luchando con tus propias fuerzas y tú no lo vas a vencer, pero Dios sí lo vence. Dice que Jesús, pero sobre todo fíjense las prioridades. Jesús, y lo vamos a seguir viendo en esta semana, dice Jesús llega a Cafarnaúm y se va a enseñar. Los sábados enseñaba a la gente y todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Pero luego, ¿qué pasa después? ¿Por qué después lo andan buscando para matarlo? Esa misma gente que gritó cuando el domingo de Ramos, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mucha de esa misma gente fue la misma que gritó el Viernes Santo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la fe, en que realmente te dejes transformar, en que realmente no basta que te quedes admirado. Mira, lo veíamos hace unos días que celebrábamos el martirio de Juan el Bautista. Herodes admiraba a Juan, quedaba maravillado de sus palabras y sin embargo le mandó cortar la cabeza por una pasión. O sea, no nos dejemos envolver por lo que el mundo nos dice. Por eso Jesús lo primero que hace es enseñar. Jesús nos vino a enseñar el camino que nos lleva al cielo. Y luego todas las obras milagrosas que hace, las hace precisamente para mostrarnos el poder. Llega aquí y en la sinagoga hay un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, fíjense. Mucha gente dice, yo sí creo en Dios. De nada sirve que creas si no le crees a Él, si no lo crees capaz de transformar tu corazón y tu vida. Porque los demonios también creen en Jesús, también le creen en Él y lo conocen. Dicen, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el santo de Dios. Fíjense, él conoce, el demonio conoce a Jesús como el santo de Dios y conoce que tiene el poder para destruirlos. Y en cambio tú, que eres católico, tú que eres cristiano, conoces el poder de Dios y sin embargo no reconoces que Él tiene el poder para destruir ese enemigo que tienes en tu corazón, que Él tiene el poder para sacarte ese odio, ese rencor, para que puedas perdonar lo imperdonable. Jesús lo puede hacer, porque después de ver todo lo que Él sufrió en el pretorio y en la cruz, lo primero que dijo al ser crucificado fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús enseña con autoridad porque enseña con su ejemplo, enseña con su testimonio. Y los demonios lo reconocen y tiemblan. Por eso tú también deberías de reconocer. Jesús le dice y le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. ¿Quieres que el demonio salga de ti sin hacerte daño? Invoca a Jesús. Créele a Jesús. Está cerca de Jesús. La gente decía, ¿qué tendrá su palabra?
porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud ante Jesús? ¿Cuál es tu actitud ante tus demonios? ¿Tus demonios te dominan? Entonces, ¿de qué sirve que vayas a misa? Y no, yo no te digo que entonces ya mejor no vayas, no, pues es peor. No, tienes que ir a misa. Hay veces que te dicen, ¿de qué sirve que vayas a misa? Mira, sigue siendo igual de testarudo. Pues imagínate, si no fuera misa sería peor. Entonces, no, no debes de dejar ir a misa, pero ve en una, como Jesús, con una actitud abierta, dispuesta. Yo les digo en los bautizos, cuando empezamos en la puerta de la iglesia, cuando hacemos todo el rito de allá, dice, dispongámonos a participar activamente. Cuando pasamos ya al templo, con esa frase entramos, dispongámonos a participar activamente. Y sin embargo, cuando estamos leyendo las lecturas, la gente está distraída. Cuando el salmista hace la aclamación del salmo, la gente no responde. Y yo les digo, vamos a responder al salmo, vamos a responder a las preguntas que hace el sacerdote o el diácono a la hora de reconocer, de renunciar al demonio y reconocer a Jesús. O sea, tenemos que hacerlo para poder que eso transforme nuestra vida. El Señor tiene capacidad para transformarte y para vencerte. Tú puedes vencer los demonios que tienes en tu corazón, pero solo no. Con Jesús sí. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, dice San Pablo. Y San Pablo lo dice con autoridad porque él mismo, fíjense, toda su soberbia de ser un discípulo de Gamaliel y de conocer a la perfección la ley de Dios, todo eso que lo llenaba de soberbia y que decía yo por eso persigo a los cristianos, todo eso quedó fuera cuando aceptó a Jesús. Cuando Jesús lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. A veces tú te preguntas por qué Dios permite que yo me caiga del caballo, por qué permite esta enfermedad, por qué permite este desempleo, por qué permite. Y a veces te quedas ciego, porque después de que muere tu papá, tu mamá, tu hermano, te cegas ciego porque ya no quieres saber nada de Dios, porque dices Dios me ha fallado. Pero a veces esa es una sacudida para que te acerques verdaderamente a Él. Y ya lo decía, está comprobado. Todas las personas que tenemos fe soportamos las tribulaciones con mayor entereza que los que no tienen fe, porque en nosotros está la esperanza y en nosotros está el consuelo de nuestro Señor Jesús que nos ama y que no nos abandona en el momento del dolor y del sufrimiento. Recuerda, Jesús tiene el poder para vencer el mal. Tú no, tú solo no lo tienes, pero con Jesús sí. Lucha de la mano de Él y saldrás adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y recuerda, Dios quiere que seas feliz. Empieza desde hoy.